Hola Rey, mucho gusto. Gracias por aceptar hacer esta entrevista. Nada, es un gusto tenerte y nada, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a Mauri, buenos días a todos los que siguen tu canal, ¿no? A todas las personas que están interesadas también en este mundo de la guitarra, que es tan extenso, tan bonito, ¿no? Y bueno, los agradecimientos para ti, ¿no? Por contar conmigo en esta entrevista, esta conversación. Tengo el gusto de Oh, conocerte. imagínate, sí, un gusto y un honor. Gracias por aceptar más bien. Mm, Me gustaría arrancar un Gracias. poco con saber cómo empezaste con la música y eventualmente con la guitarra, ¿no? ¿Cómo fue esa travesía? Bueno, en la música en general empecé desde muy pequeño. Yo soy del Colegio San Juan Bosco, Don Bosco del Callao. Ajá. Entonces, ahí, bueno, en todos los colegios salesianos siempre hay bandas, bandas de música, todo eso. Entonces, mientras que un niño de 12 años le pedía a su papá juguete, yo le pedía a mi padre que me meta a la banda de música, ¿no? Entonces, habló con el director y tuve que pasar como una especie de examen, todo. Al final quedé un instrumento que era la trompeta. Y es el instrumento que toqué de primero y media hasta quinto y media, ¿no? Ahí tuvimos buenos profesores de música, en los cuales estaba el maestro Rebata, el maestro Limo, que eran músicos, instrumentistas muy conocidos en el Callao. Tocaban salsa, tocaban un montón de géneros musicales. Entonces tuve la suerte de que ellos me enseñaran música, a mí y a todos mis compañeros que estábamos en la banda, ¿no? Entonces descubrí la fascinación por la música mediante la trompeta. Y mi alma mater, que fue el Colegio San Juan Bosco del Callao, ¿no? Me puse a estudiar, tanto así que he tocado trompeta hasta los 22 años. Así. Sí, he tocado en salsódromos, en la Furia Chalaca, en la orquesta, reemplazando al primer trompeta de la orquesta progresiva, Ah, en aquí mira, para el latino era trompetista pilar, ¿no? Y qué bueno. mi profesor de trompeta fue el maestro Quinto, que en paz descanse. No, es como el papá de los trompetistas allá en el Callao de lo que es salsa, ¿no? Tú hablas de salsa y hablas de Quinto, olvídate, ¿no? El tipo había tocado con todo el mundo y había viajado a Estados Unidos, ¿no? Wow. Entonces tuve la suerte de estudiar con él, ¿no? Hice mis primeras grabaciones también ahí, con músicos que me llevaban para hacer segunda trompeta, ¿no? Descubrí todo el mundo de la música que definitivamente fue increíble. Yo me hacía trompetista ya, Claro. yo ya era un trompetista profesional, ¿no? Tocaba en banda, tocaba en hermandades, tocaba en orquestas de salsa en la noche y estaba feliz, ¿no? Y había terminado el colegio cuando estaba haciendo todo eso, ¿no? Formé mi orquesta con unos compañeros que se llamaba Alma Caliente Vale. y tocábamos en varios sitios, ¿no? Nuestro padrino fue Coco Giles incluso. Entonces, bueno, había nacido un trompetista de salsa. Eh, ¿Cuándo es que yo empiezo con las cuerdas? Es cuando aquí en mi casa mi padre siempre tenía 6 guitarras colgadas. No sé si hay una característica del músico popular criollo, ¿no? Que siempre tiene sus guitarras colgadas, no empaquetadas, para que si llega un amigo que toque guitarra, las agarre y empiecen a interpretar y hacer una tertulia musical increíble. Claro. Entonces mi padre era de ellos, ¿no? Tenía siempre 6 guitarras colgadas en la pared, tocaba algo de guitarra y era un criollo neto, ¿no? Entonces él fue el que me empezó a enseñar un poco la guitarra, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? Es un instrumento que tiene 6 sonidos, yo solamente tocaba un instrumento melódico, entonces me enamoré totalmente, pero todavía no le daba la importancia adecuada, ¿no? La trompeta todavía era mi mundo, ¿no? Ya tenía un tiempo de amigos, compañeros, colegas, ¿no? Entonces, paraba en el Callao más que todo yo, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuándo fue que conocí la guitarra así profesionalmente? Fue cuando conocí al maestro Octavio Santa Cruz, ¿no? Que es un concertista de guitarra, muy Claro. bueno. Era amigo de mi tío Germán Zúñigo, que era un decimista en esa época, ¿no? Y él me lleva a uno de sus recitales que hacía, ¿no? Y me quedé impregnado en la música clásica. Mira. La música clásica tocada en guitarra.
y dije, quiero empezar a estudiar este instrumento, como una opción, ¿no? Entonces, empecé ¿Y a ahí cuántos estudiarlo. años tenías? Uy, mira, yo recién había salido del colegio, tendría 16, 17 años más o Ya, menos, 17 años. Eh, por eso que llevé profesionalmente la trompeta y paralelamente le sacaba la vuelta a la trompeta con la guitarra, ok, ¿no? claro. Eh, pero mi opción primordial era la trompeta, ¿no? Pero me fascinó escuchar a un concertista de guitarra en vivo. El maestro Octavio Santa Cruz tocó unos zapateos, tocó música clásica, creo que tocó Tárrega, ¿sí? ¿No? Francisco Tárrega, y me quedé impregnado, ¿no? Como solamente un músico puede tener una orquesta entre sus brazos, ¿no? Claro. Eh, bueno, de ahí fui siguiendo tocando la trompeta y varias influencias musicales que le llegan a todos nosotros, ¿no? Que nos Sí. dedicamos a esto. Es como el llamado del instrumento perfecto. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál te vas a quedar? ¿No? Uno siempre, lo básico que uno empieza de muy joven es a tocar percusión, la parte rítmica. En mi caso fue melódica, trompeta, ¿no? Pero ni por acá pensaba que iba a terminar como guitarrista. Claro. Entonces, bueno, hubo un montón de influencias en esa época, de los 17 a los 20 años, ¿no? Me imagino. ¿Quién fue, digamos, cuando empezaste a tocar la guitarra? ¿Tuviste un profe? O sea, me imagino que tu papá te orientó en algunas cosas, pero ¿tuviste aparte luego un profesor? ¿Cómo fue ese proceso? Más de aprender solo porque ya sabías música y ya escuchabas las cosas. Sí, sí, bueno, mi padre fue mi primer maestro de guitarra, ¿no? Me enseñó todo lo que son los bordones de la guitarra, de la segunda guitarra criolla, ¿no? Qué bonito. Y él, al igual que varios maestros en la música criolla, me decían, no puedes tocar primera guitarra si no sabes tocar segunda. Tienes que ver la amplitud del acompañamiento, ¿no? Claro. Bueno, él se jactaba siempre pues en el ensamble que hay antiguamente, antes que entrara el cajón, a la música criolla. Ujú. Era una segunda guitarra, una primera guitarra y una voz. Entonces empezó a enseñarme el bordón de la guitarra, la mano derecha, el tundete, que aunque no lo creas, sacar un tundete, si bien lo estoy diciendo así, es bien difícil, que al comienzo sale un poco latoso, nunca llega a ser un estado rítmico al comienzo. Lo ideal es que sea un estado rítmico, ¿no? Claro. Que la segunda guitarra se convierta en una percusión o armonía. Entonces es un poco complicado, ¿no? Entonces él fue el que me enseñó eso, ¿no? Eh, Poco a poco fui dejando la trompeta, ¿no? De lado, me llamaban para las tocadas de orquesta, pero ya yo tocaba en orquesta ya para que sirvan para pagar mis estudios de guitarra, más que todo, ¿no? Mira. Entonces me fui a quien tanto me impresionó, que fue Octavio Santa Cruz. Le dije, maestro, ayúdeme, quiero estudiar ese instrumento, ¿no? Y me dijo, muy bien, me dice, ¿no? Te voy a preparar para el conservatorio, me dijo. Entonces yo, en mi época, el conservatorio pues eran palabras mayores. Si Claro. tú siempre veías a un músico y decías, por si acaso él es de conservatorio. ¡Wow! Decía, ¿no? Ahora es algo muy normal, pero en esa época había de poner en un pedestal al músico que estudiaba en el conservatorio, que salía de ahí. Claro. Entonces le dije, genial, maestro, genial, le dije, ¿no? Me preparé un año me preparé un año con él. Y me preparé un año porque cuando fui a recoger mi prospecto del conservatorio, que quedaba en Carabaya, queda en Carabaya todavía, creo, Ujú. eh, me encontré con varios postulantes de guitarra y que me decían, ¿qué vas a tocar? Ah? ¿Qué repertorio tienes? Y yo no sabía de qué me estaban hablando. ¿Qué repertorio? No sé, le dije, no, yo quiero estudiar guitarra nada más. No, no tienes que tener un repertorio, porque va a haber acá hay audio perspectiva rítmica, y al final hay un examen de interpretación, me dice. Bueno, yo voy a tocar la tárrega, tú. Yo lo único que sabía en guitarra en esa época era lo que tocaban los Beatles. Entonces dije, no, tengo que prepararme. Entonces el maestro Octavio Santa Cruz me preparó un año para poder ingresar. Ya de por sí era complicado, ¿no? Que haya solo 5 vacantes y que vengan muchas personas del Perú a querer estudiar guitarra, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, ¿no? Qué complicado.
complicado, digo, es un examen que te hacen de maestro prácticamente, ¿no? Y te enseñarán mucho más. Entonces me preparé, escogí el repertorio de Tárrega, preludios, obras que me enseñó el maestro Octavio. Fue muy minucioso ese estudio en el año que tuve con él, ¿no? Porque me dio a entender que la guitarra pues no es solamente un instrumento al cual tú rasgas y suenan 6 cuerdas, sino que son 6 músicos, más que todo en la guitarra clásica. Son 6 músicos que tienes que dominar con una mano derecha, la inteligente que es la que piensa y la derecha que es la que ejecuta, ¿no? Y la mano derecha la tienes que partir hasta en tres, me dijo. Entonces yo dije, wow, empezó a enseñarme todo lo que es el dedaje, toda esa cuestión, y me quedé enamorado de la guitarra, Claro. definitivamente. Sí. Pude Yo, entrar al conservatorio, gracias a ah, sí. Y qué bueno. ¿Y estudiaste toda la carrera? ¿Cómo fue eso? Estudié toda la carrera de interpretación. Ok, Y me acuerdo que en ese tiempo daba cursos también el maestro Juan Brito, que era una institución de la guitarra clásica en esa época, ¿no? Y era gran amigo del maestro Octavio, entonces como que estaba un poquito embarado en el sentido de que podía darme clases particulares el maestro Juan Brito. Era bien difícil poder conseguir clases con él, muy complicado. caray. Entonces, como que se me hizo un poco más sencillo todo eso, ¿no? Pero mi espíritu siempre fue popular, ¿no? Yo siempre que salía de estudiar la guitarra me iba a escuchar salsa, eh, agarré el gusto a la música brasileña un montón, ¿no? Escuchaba Mira, mucho a Toninho Horta, ya que entré al mundo de la guitarra, ¿no? claro. Primero que uno piensa, pues, ya, ¿no? Tus referentes van a ser guitarristas clásicos, ¿no? Yo empecé a escuchar a Toninho Horta, y a mi guitarrista predilecto, que es Baden Powell, ¿no? Que es el guitarrista al cual yo admiro un montón. Es Es mi, increíble ese mi, toque que mi tiene. guitarrista. Uf, Mira, es increíble, sí. es increíble. De casi todo de él, ¿no? Bueno, y eso fue, ¿no? Fue como fui estudiando la guitarra, fue como empecé a estudiar la guitarra, porque hasta el día de hoy no termino de estudiarlo, Claro. ¿no? Y después de ese momento que digamos, se estaba formando y sobre todo en la técnica, ¿quiénes empezaron a ser tus influencias a nivel peruano? O sea, en la música peruana. O en todo caso, ¿cuándo pasó de lo clásico y lo brasilero y la salsa a empezar a tocar lo peruano? Si bien ya tenías lo de tu padre, ¿no? Sí, como dices tú, ya tenía el gen, ¿no? Ahí, Sí, lo único que faltaba era descubrirlo, nada más, o que se claro. desarrolle. Bueno, tuve una influencia increíble, que fue el maestro Félix Casaverde, ¿no? Eh, yo veía mucho, me empezó a gustar mucho la música criolla, porque acá en mi casa venían muchos amigos de mi papá que eran guitarristas, que eran decimistas, cantores, ¿no? Vino una vez también el maestro Juan Mosto, que era gran amigo de mi papá, ¿no? Y muchos cantantes y compositores, ¿no? Venían acá a mi casa, entonces pude escuchar la mata de la música criolla, ¿no? Claro. Eh, entonces eso agarró y descubrió totalmente mi interrogante, ¿no? Dije, la música criolla definitivamente no es solamente lo que tú ves entrando a un sitio, un guitarrista tocando al costado un vaso de vino, no, no, no. Es mucho más, es mucho más. Lógicamente que la parte vivencial es muy importante, ¿no? Sin la parte vivencial, en ni un género musical haces nada, ¿no? Entonces, veía la forma de tocar. Me acuerdo que acá venía siempre el chino, sí, Oscar, no me acuerdo el nombre del guitarrista, era un guitarrista que tocaba para un trío de música criolla, y era increíble cómo tocaba ese señor, ¿no? Se paseaba la guitarra de arriba para abajo, ¿no? Con una soltura tremenda. Entonces, bueno, retomando a lo del maestro Félix Caseverde, una vez me acuerdo que por todas estas influencias en mi casa yo escuchaba mucho el programa de Mediodía Criollo, en la dirección de Teresa Blanco y en la dirección musical del maestro Pepe Torres, ¿no? Claro. Entonces, hacía lo clásico que todo músico curioso,
que le llama la atención un género que era, hace, en mi época al menos, ¿no? Ahora es más fácil, que era poner el disco, el cassette de Betamax, de VH, que mira, estoy hablando de VH, Betamax ya sabrá la edad que tengo, ¿no? Y grabar los programas, ¿no? Entonces grababa todos los programas de Mediodía Criollo de esa época, pero más me centraba en la parte musical. La primera Claro. guitarra del maestro Pepe, la segunda guitarra que era creo del maestro Juan Pereira en esa época, el Pecoso, mi tío Pecoso que estaba en el bajo, Cocoíta, el maestro Ojo de Choro, que era un percusionista increíble, ¿no? Y el maestro Bábalos en el piano, imagínate esa gente que había, ¿no? Tremendos Entonces, monstruos. es tremendos, tremendos, ¿no? Ambos, varios con muchas historias musicales, ¿no? Entonces lo grababa y empezaba a copiar un poco lo que tocaba. Grababa todos los programas, malograba todos los cassettes yo, rebominándolos, ¿no? Claro. Hasta que un día llega, me acuerdo, Gianmarco Siniago a cantar, me invitan a cantar al Canal 7, y sacan al marco musical del maestro Pepe y solamente veo a un señor guitarrista y a un percusionista, y era Félix Casabert en la guitarra, y en la percusión no recuerdo quién era en realidad, ¿no? Pero solamente dos músicos para acompañar a Gianmarco. Yo dije, Y yo dije, ¿qué van a hacer estos señores, no? Y ya Después que estabas había grabando. piano, claro, después que había piano, bajo, había todo esto increíble que uno escucha en la música. Y empezó el maestro Félix a tocar con esas técnicas, esa mano derecha que tenía, esos bordones, típico de la guitarra brasileña, típico, y con todo el sabor a limeño, ¿no? Claro. Tú escuchabas a Félix Casaverde, te hacía recordar las procesiones, el picarón, el Lima de Octubre, ¿no? Claro. Pero con una fineza que parecían dos guitarristas a la vez. Toda esa mezcla bien digerida, digamos. Increíble, increíble. Yo dije, yo tengo que tocar así. Entonces, yo tengo que tocar así. Yo, de muy joven dije, quiero ser acompañante de la guitarra. Entonces, empecé a buscar como se dice, el tesoro, ¿no? De llegar a tocar así. Y gracias a él pude entrar a investigar los barrios, ¿no? Recuerdo que un amigo me lleva a trabajar como segunda guitarra en el RIMAC. Y allá empecé en el barrio del RIMAC con mi padrino, que era Alejandro Chumpitaz, que es Alejandro Chumpitaz, que hasta ahora canta. Le digo mi padrino porque fue quien me padrinó dentro de la música criolla. Ajá. Un gran cantante, alumno de un gran cantor, ¿no? Entonces empecé a chiviar ahí, ¿no? Bueno, nuestra terminología de chiviar no es trabajar, empezar a Claro, tocar, claro. a trabajar, a tocar. Y fui conociendo, pues, a guitarristas del RIMAC, al maestro Cobos, los Niñán, eran increíbles. No eran tan conocidos como las estrellas, ¿no? Como el maestro Amaranto, como Pedro Torres, pero sin embargo tenían mucho que contar en su toque, ¿no? De escuchar a Liñán, a Ricardo Liñán en la segunda guitarra, en la primera guitarra, al maestro Cobos, y uff, es increíble, ¿no? De ahí me pasé un amigo, bueno, de ahí conexiones, ¿no? Te lleva a Barrios Altos, conoces a Chavo Velázquez y dices, uff, acá se terminó todo. Escuchar a Chavo Velázquez en vivo era, olvídate, ¿no? Era un regalo. Pude interactuar con ellos tocando la segunda guitarra, lógicamente me votaban, en esa época no sabía mucho. Y ahí ya quería acompañaste un tema y ahora descanso un ratito, que veía que tenía alguien que sí sabía tocar. Ajá. Pero estaba ahí, persistente. Esa época era muy poco complicado, como que ellos no te enseñaban mucho, tenías que ganarte. Claro. El estar ahí, en ese espacio, te lo tenías que ganar. Y bueno, a veces te tenías que agarrar las amanecidas de ellos para poder aprender una escala, para poder aprender un acorde, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí escuchas las historias, ¿no? Ahí fue donde ya totalmente definí mi camino a la música. Miren, qué bacán. Y dime, de hecho, en tu estilo hay como un camino bastante armónico. ¿Cómo comenzó toda esa búsqueda? Uf. Bueno, Baden-Powell ya estaba presente en ese tiempo, Ajá. la música. Yo siempre le digo a mis alumnos, somos lo que escuchamos.
Así que como somos lo que comemos también, en la salud, somos lo que escuchamos. ¿No? Si un músico, dime qué escuchas y te diré qué músico eres. La verdad. Entonces yo tenía pues dentro de mi biblioteca musical Baden Powell, cassettes, CDs, tenía Tonillo Horta, tenía a Jobim, ¿no? Tenía Hermeto Pascual, Brasil, ¿no? Y entonces me fascinaba mucho, como ya había escuchado al maestro Félix saber de cómo acompañaba una voz. Entonces escuchaba a Gilberto Gil, ¿no? Cómo manejaban el acompañamiento de la guitarra, armónica, ¿no? El choro brasileño. Y yo siempre digo que el choro brasileño tiene mucha similitud con el bordón de la música criolla. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú pones una segunda guitarra a acompañar, el 60% son bordones, ¿no? El otro 40% es ataque rítmico y muy poca armonía en realidad. Entonces, el manejo de llevar de un acorde a otro con los bajos, lo escuché también en la música brasileña, en el choro. Entonces me empezó a fascinar todo ese mundo. Claro. Entonces empecé a estudiar armonía, empecé a estudiar eh, un poco de jazz, ¿no? Que eran las influencias que había en mi época, cuando era más joven, ¿no? El jazz, la música brasileña, ¿no? Y dentro del jazz, ¿quiénes fueron influencias? Bueno, a mí siempre me encantó Joy Paz, ¿no? Joy Paz, yo creo que hay un antes y un después de Joy Paz. Claro. Recuerdo que tenía videos que me ayudaba bastante, me acuerdo del maestro Oscar Cabero, él tenía bastantes cassettes, Ajá. ¿no? De Joe Paz y de música jazz, entonces a veces lo veía y me decía, Rey, toma, llévate un cassette, llévate un esto. Un gran tipo, Oscar Cabero, increíble, un saludo para él. Eh, entonces, escuchaba pues festivales de jazz donde había pues toda una sección rítmica, batería, pianos, contrabajos, el solista que era un saxofonista, una hora escuchando varios grupos y luego invitaban a Joe Paz, ¿no? Y llegaba Joe Paz con su amplificador, solo, ¿no? Ponía su amplificador y empezaba a tocar un Anton Divens, desglosándolo él, ¿no? Con Claro. improvisaciones. Me pareció increíble. Después en entrevistas yo veía que él decía, no sé, simplemente me dijeron, escogía el tema y lo tocaba. Netamente improvisación. Entonces, él fue una de mis influencias también, de mi guitarrista preferido, ¿no? De Joe Paz, Jim Hall, ¿no? Tremendo. Jim Hall, sí, tal calidad, qué tal estilo para tocar la música del jazz, ¿no? Y bueno, ya de lo que se puede decir más moderno entre comillas, ¿no? Pat Metheny, ¿no? Mira. Ellos abarcaron, wow, Wes Montgomery, el dueño de los, El gran pulgar. del pulgar, ¿no? Qué bacán, oye. Sí, porque de hecho hay como muchas cosas en tu acompañamiento como de lo que utilizan con los acordes, ¿no? Como acordes con melodía y esto. Sí, sí, claro. Bueno, yo estudié mucho la música tradicional. Yo siempre pienso que no puedes incluir algo a tu estilo musical, a tu género musical sin conocer la raíz. Eso le digo mucho a mis alumnos. No podemos caminar a ciegas en un camino que no conocemos. Entonces, yo estudié mucho la música tradicional en los barrios que visitaba, ¿no? Muchos amigos, pude conocer a muchos maestros de la guitarra, a los cuales les preguntaba, era bien antipático, yo porque era bien preguntón, estaba preguntando, a veces me botaba, todo eso, ¿no? Pero después cuando me invitaban a tocar ahí con ellos, me decían, bien, has hecho tu tarea, sobrino, me decían, de que me obsesioné totalmente con la guitarra, digo ya, me obsesioné totalmente. Yo creo que ese es un punto que debe tener todo músico, la obsesión. Claro. No puedes estudiar algo si es que no te obsesiona. Ahí viene la parte de la pasión, ¿no?
No puedes, tienes que ser apasionado para todo lo que hagas, ¿no? Ser minucioso, apasionado, disciplinado, ¿no? Y muy jovial. Sonreír siempre cuando te sale, yo creo que no hay nada más bonito de un guitarrista que cuando terminas un ejercicio, sabes que lo has hecho bien, sonríes, ¿no? Es el Bien, mejor regalo que uno puede tener. qué lindo. Entonces, eh, ya con las bases de la guitarra tradicional, ya llega un momento en que el músico busca su propio sonido. Hay algo que es muy cierto. La época de la música criolla ya no existe, siempre lo digo. Y me refiero a que en esa época había guitarristas, estilos distintos y muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, tú escuchabas al maestro Rafael Amaranto y sabías que era Rafael Amaranto, por sus introducciones, su toque. Estaban los genios de los Dávila, Máximo, Julio, mi padrino Julio, Mira, ¿no? Que sabías que eran los Dávila, ¿no? Estaba el maestro Félix Casaverde, el maestro Alberto Urquizo, tremendo director musical y segunda guitarra increíble, es músico pero nato. Y tantos guitarristas, ¿no? Maestro Jaire, y bueno, yo digo los dos pilares de la música criolla, espero que nadie me critique con lo que voy a decir, son Óscar Avilés y Carlos Jaire. Yo como dos creo grandes que, escuelas, ¿no? sí, no hay guitarrista que se dedica a la guitarra costeña que no tenga un poco de Óscar Avilés o de Carlos Jaire. Sí, no existe eso. No existe un músico criollo, ¿no? Que no tenga. Entonces, conociendo todo esto, empecé a ver lo que es mi propio camino, eh, tratar de equilibrar un poco. Es muy complicado, Mauri, buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo tradicional y entre, llamémoslo, lo moderno, que se está haciendo ahora, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo ideal es que la música se sienta de la tierra, ¿no? Tuya, tu terruño, pero con algunas influencias de otros géneros musicales. Es muy complicado llegar. Hasta ahora yo estoy tratando de llegar a ese equilibrio musical, ¿no? Bien tocas muy tradicional o bien tocas muy moderno, ¿no? Lo ideal es estar en el medio. Claro, Bueno, he desarrollado algunas técnicas para eso, ¿no? A mis alumnos yo les enseño un poco de eso. Lo primero que les enseño es la guitarra tradicional, ¿no? Y luego cómo poder ensamblar o cómo poder interpretar con un poco de lo que hay en todo el mundo, que son las influencias musicales. claro. Más o menos como, o sea, sí, justo una de las preguntas que te quería hacer era justamente eso, ¿no? Cómo balancear esa situación. Y lo junto con lo que decías hace un rato de esto de que la mano izquierda es como digamos, la parte inteligente y la otra la ejecutante, ¿no? ¿Tiene algo que ver Así con es. eso el concepto? Sí, bueno, ese concepto se lo escuché a Paco de Lucía en una Ajá, entrevista. Sí, tiene mucho que ver, muchísimo que ver, ¿no? Bueno, nosotros los músicos tenemos que tener todos los sentidos en un instrumento, ¿no? ¿No? Eh, bueno, eh, hay mucho camino por encontrar el equilibrio, de poder llegar a una hermandad, si se puede llamar así, entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Siempre yo daría un 65% a lo tradicional, hasta un 70%, debería decir, de la guitarra del golpe tradicional, ¿no? El bordón, el tundete, porque es una herencia que nos han dado tantos guitarristas, tantos músicos. De verdad es un tesoro que nos han dejado, ¿no? Y no se puede eh, de un momento a otro destruir todo eso, ¿no? Sería irse en contra de lo que tanto amamos, que es nuestra música. Entonces yo diría un 70% la música tradicional y el otro 30% tratar de mezclar, eh, posiblemente con un acorde de música brasileña o posiblemente con una escala de jazz, pero solamente para retomar nuevamente la base tradicional, ¿no? Este, Sería eso el camino, ¿no? Tener muy en claro eso. Eh, yo estaba más o menos pensando
eh, llegué a una conclusión dentro de lo que yo estoy enseñando, de que podemos trabajar dentro de los acordes de séptima, que son los que preparan para llegar a un acorde, o bien de tónica o bien de cuarta. Yo creo que en los acordes de séptima podemos utilizar un poquito lo moderno, ¿no? La preparación. Y donde descansa el acorde, ya estoy hablando en términos musicales, ¿no? Y donde descansa el acorde, si bien en una tónica o bien en una cuarta, siempre tiene que caerse o en un trino, o en un bordón, o en un tuntete. Yo Acá creo que podemos aprovechar esas articulaciones para poder tener un poquito, o bien flamenco, o bien jazz, o bien un acorde dulce, y como decía Carlos Jaire, el resto es juego de luces. Así es. es buena, esa buena. Sí, sí, bueno. Bien, hay algunas preguntas que me han hecho cuando posteé que íbamos a estar hablando contigo. Te hago algunas. Hay una que viene de Ecuador y es, ¿qué discos recomiendas para, digamos, empaparse de la música costeña peruana, ¿no? Muy buena pregunta. Bueno, yo lo primero que se me viene a la mente en realidad los discos de Óscar Vilés y Sambo Cabero, ¿no? Yo creo que es una dupla increíble, ¿no? No recuerdo bien las producciones, no te lo podría decir, pero eh, el dúo Óscar Avilés Sambo Cabero a mí me parece algo increíble. La otra vez los estaba analizando, escuchándolos, y esos señores, definitivamente los dos, ¿ah? La guitarra rítmica de Óscar Avilés, con su trino, eh, y la voz del Sambo Cabero, es como escuchar, ¿qué te digo? A Gilberto Gil con Baden Powell, una cosa así, ¿no? ¿Ya? Y Claro. sí, de verdad, ¿no? Es cierto. Hicieron una dupla increíble, el cajón que había en esa época, el bajo de Chiqui Rebasa, del maestro Chiqui Rebasa, un ensamble perfecto. No había un atropello de la guitarra del maestro Oscar Avilés en ningún momento para la voz del Sambo Cabero, al contrario, era un complemento. Entonces yo recomendaría netamente el dúo Oscar Avilés Sambo Cabero y el disco que hizo el maestro Carlos Jaire con Alicia Maguiña, ¿no? Hay un disco que hizo Carlos Jaire con Alicia Maguiña que es definitivamente una patada a la luna, eso. Alicia y Carlos se Eh, refieres. Alicia y Carlos, así es, sí. Entonces, ahí hay ensamble que hace el maestro Carlos Jaire con simplemente un set de batería de jazz, ¿no? Guitarra y un set de batería de jazz, nada más. Y en algunas con contrabajo, pero más guitarra, ¿no? Y haciendo unos modismos jazzísticos muy bonitos, ¿no? Yo recomendaría esos dos discos para empezar, ¿no? Para empezar, Claro. sí, porque definitivamente hay mucho artista que investigar, ¿no? Nuestro Amaranto, todo lo que ha hecho, ¿no? Los Dávila, olvídese, Dávila son unos genios también ahí, claro. De los Pero Dávila, yo ¿qué discos recomendaría recomendarías, por ejemplo? bueno, todo el trabajo que han hecho pues con Rómulo Varías, definitivamente, ¿no? Los embajadores, ahí se ve todo el trabajo que hacía Máximo, Julio, ¿no? Hay un disco también de familia, que es, vamos a llamarlo que es último, que hicieron con los Valdelomar, ¿no? Ahí se ven arreglos del maestro Máximo Dávila y de Julio. Ese disco también lo recomiendo, muy bueno, muy bueno. Se siente la madera de la música criolla, como tiene que ser, las escalas increíbles que hace Máximo Dávila y las armonías que hace Julio Dávila, ¿no? Y una vez te cuento una anécdota con el maestro Julio Dávila. Estábamos en el Centro Cultural Breña, ¿no? Yo estaba tocando, y dice, sobrino, ven acá. Y maestro, y dije, ya estaba conociendo a Julio Dávila. Al maestro Máximo ya lo conocía ya. Y me dice, acompáñeme a algo, ¿no? Y hacerle segunda a Julio Dávila era un poco complicado, ¿no? Me imagino ese Porque o bien estilo. hacías una segunda bien rítmica, o bien le seguías todas esas improvisaciones que él hacía. Tenías dos opciones, ¿ya? Pero en cualquiera de las dos opciones, siempre uno se fliqueaba, ¿no? Porque estabas ante tremendo monstruo de la guitarra. Entonces terminamos de tocar y me dijo, vámonos a la oficina de Breña, me dice, que quiero conversar contigo. Ya me imagino que era más o menos las 2 de la mañana.
2:30, 3 de la mañana. Y nos encerramos y yo le dije, yo lo madrugué al maestro diciéndole, maestro, ese golpe que usted hace en los valses, que es típico de maestro Ávila, ese golpeadito rítmico, ¿no? Ajá. ¿No? Eso es de Baden Powell, le dije. Me quedó mirando así. Sí, claro, Baden Powell, ¿no? Pero usted lo ha puesto en 3/4, dije muy inteligentemente, de verdad, que me gusta mucho. Y me dijo, ¿tú qué sabes de Baden Powell? Yo, es mi guitarrista favorito, le dije, sé todo, le dije. A ver, toca algo de Baden Powell, me dijo, y toqué el retrato brasileño, ¿no? Y levanté la curiosidad del maestro, maestro Julio, ¿no? Entonces él tocó otro tema de Baden Powell, no me acuerdo cuál era, creo que era Metrónomo, sí, había un tema que se Lloro llama para Metrónomo, metrónomo. Lloro para Metrónomo, sí, ¿no? Lo tocó. Y entonces yo toqué Samba Triste. Y entonces empezamos mano a mano de tocar temas de Baden Powell, ¿no? No te miento, hermano, nos quedamos hasta las 6 de la mañana, los dos encerrados ahí, cerramos la puerta del Centro Cultural Breña, ¿ya? Y ahí donde él me contó que tenía un hijo que se llamaba Baden, creo, algo así me dijo, ¿no? Que él era fanático de Baden Powell y que nadie le había dicho que él había traído eso a la música peruana, que yo era la única persona que se lo dije de esa forma, ¿no? Bueno, compartíamos a un ídolo los dos y me dijo, yo quiero ser tu padrino de la guitarra, me dijo, ¿no? Ya por último, si un día alguien te pregunta, yo soy tu padrino, me dice. Así nació la amistad que tuvimos con el maestro Julio. eh, y bueno, por ende también con el maestro Máximo, que bueno, no hablaba mucho el maestro Máximo, era más de ejecutar, de tocar, ¿no? Pero con Julio era mucho más hablador, más jovial, más esto. Entonces llegamos a tener una bonita amistad con el maestro. Qué bacán. ¿Y eso del apadrinamiento, cómo funciona? Digamos, sí, ¿cómo funciona? Bueno, simplemente me dijo esto, yo soy tu padrino de la guitarra criolla, ¿ya? Así Y nomás. si te casas algún día, también soy tu padrino, me dijo. Ya por último, que yo soy padrino de todo tuyo, me dijo. Que le dije, bienvenido, maestro, le dije, para mí es un placer, le dije. Lógicamente fue un momento muy especial. Compartimos un gusto a un guitarrista los dos, ¿no? Eso es algo que solamente es muy probable que la gente que conoce de música entienda. Claro. El poder encontrar otro músico que comparta también lo mismo, no solamente la música que es general, sino a un guitarrista que admires y hablar horas de él y tocar cosas de él y aprender uno de lo que sabe. Bueno, yo lógicamente aprendía más de nuestro Julio, ¿no? Era increíble cómo tocaba Julio Dávila, pero era Baden Powell tocando en realidad, ¿no? Y fue un momento muy especial para nosotros dos, ¿no? Muy especial. Bueno, después tuvimos la oportunidad de poder tocar juntos también en varias oportunidades, amigos, ¿no? Pero yo le agradezco mucho a la vida, a Dios, porque me dio muchas satisfacciones la música y me la sigue dando, ¿no? No solamente pude tener esa interacción con el maestro Julio, sino con el maestro Carlos Jaire también. Mira. Me acuerdo que yo estaba tocando en Centro Cultural Breña porque yo soy hijo del Centro Cultural Breña, ¿no? Estábamos con un cantor, Lalo Llanos, que es un increíble cantor, haciendo un tema de Carlos Jaire, justamente tocando. Y yo me acuerdo que en esa época el maestro Carlos Jaire había llegado a Estados Unidos recién, ¿no? Entonces, Lalo me dice, Jaire está atrás tuyo, me dice. Pues yo volteaba y no lo veía, pues, ¿no? No lo veía. Yo tenía el concepto de Carlos Jaire de las portadas de disco cuando él era joven, ¿no? Y, no, te hablando tonterías y seguía tocando. Ya. Me desarrollé. Entonces agarró y se me acercó y me dijo, quiero conversar contigo, me dijo. Te voy a invitar un vasito de cerveza, una cosa. Sí, maestro, claro, le dije, ¿no? Nos fuimos. Y me dijo, qué bonito tocas, me dijo. Cuida tu gaviota, me dijo, que no está a la par de lo que estás pensando, me dijo. Es lo primero que me dijo. La gaviota, él le decía al lugar, Ajá. ¿no? Tu gaviota tu mente está volando en varios sitios, pero tu gaviota está lenta, está en las alas se ha puesto plomo. Así que practica. Qué Sí, bueno. sí, sí, de hecho. La cagada. Entonces, lógicamente,
Después lo vi varias veces, ¿no? En la casa de Guido Arce, un gran amigo. Y yo le digo también músico a Guido Arce y a Cecilia, porque ellos son apasionados de la música. Y ellos estaban mucho con Carlos Jaire, ellos prácticamente se veían por el maestro Carlos Jaire en todas las salidas que él tenía, ¿no? Entonces, en el Mordente, en la casa de Guido, siempre estaba Carlos Jaire, sabías que le ibas a encontrar, entonces iba y le preguntaba cosas. Entonces, desarrollé una bonita amistad con él. Tanto así, un día me acuerdo, fuimos a la casa del maestro Carlos Jaire, fuimos con Calito Castillo, si mal no recuerdo, eh, y el maestro Jaire me sacó la guitarra con que grabó La Idolatría. Era una guitarra de Américo Sánchez, que le hacía Ajá. la guitarra. Y bueno, pues esa guitarra tiene historia, ¿no? Me dijo, mira, esta es la guitarra con que grabé La Idolatría, me dijo. Huélela, la guitarra primero se huele, me dijo. Después la tocas. Qué Entonces bueno. yo hice lo que me dijo. Le dije, tenía un olor, pero la guitarra pues vieja, ¿no? La guitarra mientras más tiempo tienes, desarrolla todo un olor hermoso, rico, ¿no? Y empecé a tocar esa guitarra y para mí se me cayeron los dedos. Y con el maestro, esos fueron unos, de tanto lo de Julio como lo de Carlos Jaire, fueron unos regalos que me dio la música, de verdad. Hasta el día de hoy nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Dos personalidades tan grandes que hayan compartido conmigo, haya podido tener su amistad, ¿no? Es un regalo. Yo creo que la música te pide, te exige mucho. Este campo que nosotros tenemos del arte, de la música, es muy complicado, tú lo sabes, ¿no? No es muy fácil, ¿no? Pero hay momentos en que te recompensa, y yo creo que esos momentos como los que viví son los que, donde viene la recompensa y, y como el abrazo de la música, ¿no? Mm. Claro, qué importante. De Chile nos preguntaban, ¿cómo, cómo desarrollar la proyección en el toque? La proyección, qué Sí. buena pregunta. Ujú. Bueno, yo tengo, bueno, no es una técnica que yo he hecho, se lo vi a Paco de Lucía en una de sus entrevistas y varios guitarristas también me dijeron. Eh, Más que la proyección es, yo creo, vamos a llamar un poco el dominio de la guitarra. Eh, Hay una parte con un trapito, enrollarlo y ponerlo por acá, y poner acá abajo eh, de la guitarra, ¿no? Entonces va a haber un efecto como que mutea la guitarra, ¿no? Ujú. Entonces ahí empieza a practicar todas las escalas del mundo, todas las escalas, todas las armonías, todo lo que puedas, por más o menos unos 40 minutos diarios. Es lo que yo lo digo como receta de doctor, porque es también, si lo haces muy seguido, también corres el riesgo de que te dé tendinitis, ¿no? Unos 40 minutos diarios y luego sigue con tu vida, con la guitarra normal, ¿no? ¿Qué te ayuda eso? Primeramente al sonido, ¿no? Desarrolla sonido y desarrollas un sonido en la cual tú puedes controlar de la guitarra, ¿no? Eso es una pregunta que me hizo una vez un alumno. ¿Cómo, a qué se refiere con controlar? Me dijo. Que no solamente es tener sonido fuerte, sino también la sensibilidad de poder matizarlo muy bajo, ¿no? Tocar un momento fuerte, pero un momento despacio, ¿no? Entonces, el trapito abajo, esa técnica, forma de practicar, te da ese control de la guitarra, la mano derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás practicando los dos primeros días con esto que te estoy diciendo, tú vas a darte la diferencia, de cuenta al toque, ¿no? Es que es como si tú corrieras con piedras de plomo y de un momento te las quitas. Lo primero que vas a notar es la ligereza de la mano derecha, de hecho. Y vas a ver que la guitarra es chica y es muy sencilla de poder controlar. Luego empiezas a ver ya lo que son los matices. Con el control del volumen de la mano derecha, ya empiezas a trabajar los matices con mucho más confianza, sin la necesidad de que tu sonido desaparezca, ¿no? Encontrar un pianísimo, un piano adecuado. Entonces, yo recomendaría eso, ¿no? Practicar bastante 40 minutos diarios o interdiarios con ese trapito abajo del mute, ¿no? El muteo de la guitarra, ¿no? Y bueno, luego interpretación, ¿no? Trabajar obras de guitarra clásica.
Yo creo que siempre nos tienen que llevar, la guitarra siempre te conduce a la raíz, la guitarra clásica. Es esencial la guitarra clásica para poder interpretar cualquier género, creo yo, ¿no? Es el lienzo en blanco que te da para poder pintar lo que ya el músico que tú más adelante puedas hacer. Entonces, bien entrar al conservatorio o bien encontrar un profesor que te pueda enseñar guitarra clásica, empiezas a trabajar obras, ¿no? Como Tárrega, Agustín Barrios. Entonces, las mismas partituras, las mismas obras te van a exigir un tipo de interpretación, un tipo de heredaje. Al comienzo es complicado, ¿no? Eh, que vas a descubrir un mundo en el cual tiene que ser exacto el dedo que tiene que tocar así, acá, acá, esto. Entonces empiezas a darle a la guitarra el efecto teórico que necesitas, ¿no? No tanto lo popular, sino lo teórico. Cómo poder tocar con tal dedo la melodía y con el otro dedo el bajo, ¿no? Guitarra clásica, definitivamente, ¿no? Estudiar un Eh, poco de guitarra. Excelente. Y dime, sobre, por ahí también hubo alguna pregunta sobre la improvisación. ¿Qué tanto de improvisación hay en tu, en tu chamba, ¿no? Casi todo. Y en tu práctica también. Claro, en realidad casi todo. Yo, mira, yo de muy jovencito, me acuerdo, yo tuve la oportunidad de poder acompañar a Jesús Vázquez, a Edith Varia, a varios cantantes, a Cholo Banto Morales, Amador Arnés, por intermedio de un promotor musical que era Guillermo Mesa, ¿no? Entonces, prácticamente él fue el trampolín que yo tuve para que entrara a la música criolla con fuerza. Le agradezco mucho al maestro Guillermo Mesa eso. Entonces, lo primero que él me dice es, te doy los cassettes de Cholo Anton Morales, de Eddie Martínez, y tienes que copiar todo lo que está ahí. Entonces le dije, maestro, no hay una posibilidad de que no copie, porque no me gusta copiar, le dije, ¿no? Y eso lo aprendí de uno de mis maestros, que es Waldi Pedraza, que es un increíble profesor de guitarra y un increíble guitarrista, que me dijo, no copies, me dijo. Yo le dije, pero maestro, uno siempre al comienzo tiene que copiar, ¿no? Ese es lo normal en una instrucción, hasta yo mismo lo recomiendo. Ah, pero trate de copiar lo mismo. Entonces al señor Guillermo Mesa le dije eso y me dijo, no, tiene que ser exactamente como está. Perfecto. Porque un tiempo pude aprender mucho de las estrellas esas, ¿no? Que te mencioné, pero después dije, no, yo voy por el camino más de la improvisación. Después de esta etapa, no pienso copiar a nadie, ¿no? Aunque siempre uno tiene unas referencias musicales, voy a tratar de que cualquier introducción, cualquier cosa que haga, lo haga en el momento, ¿no? Lógicamente, para eso tienes que prepararte muy bien en el conocimiento de la guitarra, ¿no? Yo siempre digo, todo esto de la teoría, todo esto de las escalas, todo esto de... Siempre me llegan a veces alumnos que me dicen, maestro, el modo dórico, el modo lidio, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? Esto. Yo creo que hemos llegado a una época en la cual estamos en la síntesis de la música, ¿no? Hubo una etapa musical más atrás que sí, era quien más tocaba, quien más daba era el mejor. Ahora no, yo creo que el que toca lo adecuado en el momento adecuado, él es el músico que tienes que tener en cuenta, ¿no? Te lo digo totalmente siempre a mis alumnos. Es bien complicado hacer eso, ¿eh? Más que todo cuando tú vienes ya de tocar mucho, porque quieres tocar todas las escalas del mundo, aprender a tocar menos, ¿no? Eso también me lo comentó una vez el maestro Juan Alberto Córdoba. Estás tocando lo que hace el piano y esto, ¿no? En los ensambles que teníamos trabajando. Y entonces tuve que practicar a tocar menos. Entonces dije, esto de la improvisación, ¿no? Es estudiar toda la teoría que puedas estudiar, todas las escalas que puedas estudiar, pero no tenerlas como un fin, sino como un medio, nada más, ¿no? Al final, el fin es desarrollar lo que tienes en el corazón, porque eso es lo que somos comunicadores de nuestro estado de ánimo, somos comunicadores de alegrías, estamos tristes, damos una melodía triste, alegre, jovial. El guitarrista toca de acuerdo al perfil que tiene también. Si eres muy divertido, tu guitarra va a sonar divertida.
Si eres un tipo melancólico, o esto, entonces vas a tocar temas románticos, ¿no? Entonces, veamos la parte teórica no como el fin, sino como un medio. Entonces yo lo vi de esa forma. Entonces, en el momento que yo tengo que tocar, y me dicen, a ver, ponme un re menor, haz una introducción musical, me sirve totalmente todas las escalas que he practicado, todos los ejercicios, Tárrega, todos los Puyol, Carlevaro, todo lo que podemos mencionar, están ahí. Pero al final quien va a salir es Rey, ¿no? Entonces, si en ese momento tengo ganas de tocar, definitivamente toda la impro va a ser, toda la tocada que voy a hacer es improvisada, ¿no? Es lo más divino, es lo que más disfruto yo ahora, la improvisación en la música. Entonces, yo recomendaría tener muy claro lo académico y muy bien claro lo que quieres contar, lo que quieres decir, ¿no? Ese es el camino más seguro de la improvisación, tener esos dos puntos claros y luego deja que la música fluya, ¿no? Deja que fluya. De todo lo que has aprendido en toda tu vida, de ahí te vas a acordar, el cerebro te va a mandar detalles, cosas, entonces empiezas a interpretar. Muy importante eso. Claro, y en tu proceso ya, digamos, uno se pone a aprender toda esta parte teórica, ¿no? Ya la tienen dedos. Luego, en la práctica en casa, cómo la aplica, ¿no? O cómo la aplicas tú, más bien. Bueno, yo tuve una época, más que todo cuando era más joven, de los 20 a los 32 años, se puede decir, que era totalmente teórico. O sea, estudiaba, me obsesionaba mucho, veía mucho John Williams en la guitarra porque era el tipo es perfecto, ¿no? Mi guitarrista clásico preferido es Narciso Yepes, ¿ya? Pero Ya. ver a John Williams es el estado de perfección, ¿no? Entonces lo veía mucho, ¿no? El dedo, cómo tocaba acá, cómo esto. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿no? El obsesionarte en algo, en una etapa de tu vida siempre sirve, ¿no? En mi caso yo me obsesioné mucho en lo teórico, en la técnica, eh, en las escalas, en el rapidismo, ¿no? De poder hacer escalas fluidas. Eh, eh, Tuve 12 años estudiando totalmente eso, ¿no? Muy poco era la improvisación que hacía yo. Era más, más estudio teórico, eh, practicaba mis introducciones, me acuerdo, las escribía, si tenía que ir a tocar a un conjunto, en un concierto, un teatro, algo, escribía mis introducciones, las practicaba para memorizarlas, ¿no? Claro. Entonces, era la etapa de lo teórico, lo escrito, ¿no? Eh, de los 32 hasta la edad que tengo, yo tengo 42 años, es mi etapa de improvisación, ¿no? Es donde yo ya dije, ya ahora, ya hice esto, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Salgo al escenario, toco de acuerdo a cómo quiero tocar, improviso, respeto mucho los ensambles cuando estás con otro guitarrista, eso es muy importante. Batallar en la guitarra, sino compartir la guitarra, ¿no? Para que suene algo bonito, ¿no? Ensamblar, tener la antena bien abierta en eso, ¿no? Eh, esas dos etapas en mi vida, ¿no? Lo teórico, y ahora netamente me pongo a ver un poco mi lectura para no perder eso, porque es ingrata la lectura musical, pero netamente es improvisación, netamente improvisación. Ya, y gracias a la improvisación he podido hacer mis primeras composiciones en guitarra también, Mira. ¿no? En la época que te digo de la teoría no me venía nada a la cabeza, no componía nada, simplemente tocaba. Ahora no, ahora ya de los 32 hasta esta hora me viene música acá, mucha música, a la cual la escribo, la grabo. Ya tengo prácticamente, aunque no lo creas, dos discos por grabar ya de instrumentales de música peruana, Qué ¿no? bacán. La mitad son composiciones mías, ¿no? Entonces, yo creo que hay etapas que cumplir en el músico, en general. No se nace improvisando, no sé, no, sino creo que hay que cumplir etapas y ser fieles a las etapas, muy estudioso a todo y atento en qué momento también tienes que cambiar ya el chip y ponerte otro, ¿no? Claro.
Me gustaría volver un poco a lo que hablabas hace un rato de los bordoneos de vals, si es que te provoca enseñar un par o algo así. O Ah, ok, más que claro. enseñar, tocarlo, ¿no? Porque de hecho te he Sí, escuchado en varias grabaciones unos que me han parecido espectaculares. sí, sí, claro. Bueno, estoy un poco con las manos un poco frías, pero vamos a hacer el Sí, intento. tranquilo, tranquilo. Sí, bueno, lo que me refería un poco al bordón de la guitarra rítmica, la segunda guitarra rítmica, netamente es esto, ¿no? Hay un momento en el cual ya no escuchas armonías, sino escuchas puro bajo, ¿no? ¿No? Entonces, todos son pasajes, por ejemplo, de ciclo armónico o cualquiera, ¿no? Entonces, pasajes solamente con el bordón, ¿no? Claro. No hay un tundete establecido, no hay una armonía establecida. Ahora, si eso lo combinas con un poco de armonía, puede sonar así, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, ensamblar, ¿no? El bordón que hemos trabajado con la armonía y también un poco con la parte rítmica, ¿no? A eso es lo que yo me refería con la segunda guitarra, más que todo. Ya prácticamente esta guitarra ya hace segunda y primera, ¿no? Porque también está lo que es la melodía, ¿no? Dentro de la armonía, que es muy importante. Ya no estamos alejando un poco de la segunda guitarra, sino que ya la guitarra de acompañamiento completa, ¿no? Dentro de los bordones, dentro de la armonía, siempre tiene que haber una línea melódica que te dirija. O bien puede ser la línea melódica o en el bajo, o bien en la parte aguda, ¿no? ¿No? Siempre hay una melodía que te está guiando la armonía. No es solamente tocar en bloque, ¿no? Suena bien, pero como que no tiene una identidad, ¿no? Sin embargo, si tú le mezclas a eso, a los botones, melodías, y a las partes agudas, melodía, ya tienes como una pequeña sinfonía en la guitarra, ¿no? Un acompañamiento en el cual puedes ensamblar con un cantante, con un percusionista, ¿no? El percusionista tiene mucho que ver también, ahí viene un poco con lo del jazz, ¿no? En el jazz, el batero, el baterista y el contrabajista es los que mandan los cambios rítmicos, ¿no? Los que definen, ¿no? Entonces, no solamente es un cajón que puedas tener que toque seguido, no, sino que puede cambiar el golpe a un poco síncopa y entonces tu guitarra también cambia, ¿no? A esa parte, ¿no? Entonces ya viene la conversación entre los músicos, el cantante, si el cantante llena espacios largos, llena espacios pequeños, recordando siempre que la melodía, mientras más estática está, más armonías puedes poner, pero si la melodía tiene más movimiento, menos armonías debes poner, menos acompañamiento, ¿no? Esa es una ley dentro de la orquestación, ¿no? Entonces, todo tiene mucho que ver, ¿no? No solamente qué bajo pongo, sino el ensamble que haces con los otros músicos o el ensamble que haces con la guitarra, ¿no? Que la puedes partir en tres, ¿no? Eso es importante poder saber, ¿no? Las dinámicas, ensamble, y bueno, ya viene la parte ya en la cual tú puedes interpretar lo que estás en el momento, ¿no? Estás tu Claro, porción cuando de dices música. partir la guitarra en tres, ¿te refieres a, digamos, una parte melódica, una parte acompañante y una parte con bajos? Bien, Así es, netamente, es casi como la guitarra clásica, ¿no? claro. Verlo de esa forma, la guitarra es mucho más atractiva que verla como tocar armonías en bloque, ¿no?
es mucho, mucho mejor, ¿no? Bueno, y ya con eso solamente necesitas un cajón, ¿no? Y ya está, Claro. listo. Ya está lo que hacía Félix Casaverde, lo hacía muy bien. Sí, de hecho, no hay tanta gente tocando esto, ¿no? Como una guitarra que acompañe completa sin la necesidad de una segunda guitarra y vaya como haciéndolo todo por momento. Es Sí, yo creo que sí hay. Sí, Lo que pasa que eh, simplemente, yo estoy muy convencido que el guitarrista peruano, tanto andino como, y bueno, centrarnos a lo que hacemos música costeña, criolla, puede tocar un tema de chabuca, puede acompañarlo, puede hacer, ¿no? Y tanto el que toca chabuca o toca moderno puede hacerlo tradicional también, ¿no? Lo puede hacer. Lo que pasa que hubo una época en la cual se batallaba, bueno, no sé explicar muy bien esto, pero decían, ¿no? Los tradicionalistas decían, "Ah, acá esto de chabuca, esas baladas en vals no se tocan". Y los que hacían la música moderna, con jazz, esto en la música criolla, decían, no, los trinos, el chicheíto, no, acá sí, no me das tundete, por si acaso, yo no quiero tundetes acá, quiero armonías, quiero Brasil, ¿no? Entonces, yo creo, me atrevo a decir al tiempo ya que tengo en la música, me atrevo a decir que los dos están definitivamente equivocados, ¿no? Lógicamente, estamos los tradicionalistas, eh, y esa música siempre se debe conservar, porque es así. Como te comenté, es algo que hubo trabajo de muchos músicos por muchos años, ¿no? Como la herencia que nos han dejado tantos guitarristas, tantos músicos, cantores, no se puede perder. Pero también está lo otro, ¿no? Manuel Acosta decía, el mundo cambia, todo gira, todo es cíclico. Tenía razón. Entonces, ¿cómo unimos los dos mundos? ¿No? Lo primero que tiene que haber es un poco de, digo yo, de interés y respeto, ¿no? Ante lo que practica cada uno de ellos, ¿no? Por romper un poquito esos mitos, esas cosas que nos han metido en la cabeza de que no, el tradicionalista no está con esto y no, yo no quiero tocar, no, eso no debe existir. Estamos en un tiempo, ya estamos en una nueva generación de guitarristas. Digo nueva generación porque hay guitarristas de otras generaciones, 20, 30 años que están haciendo música criolla, ¿no? En los cuales ya deben saber esto. Se aprende lo tradicional y se aprende lo moderno. Ahora, la búsqueda que tienen ustedes es verle el equilibrio, poder equilibrar todo eso, esos dos mundos, porque en los dos mundos ha habido mucho trabajo de muchos músicos. Entonces, yo creo que esa es la prioridad ahorita, ¿no? De los jóvenes guitarristas que están haciendo música peruana. excelente, sí. El respeto, ¿no? A la tradición es importantísimo, Sí, definitivamente. importante, muy Sí. importante. Otra pregunta que teníamos, esta sí de acá, de Perú, era sobre las escalas que utilizas en las introducciones. Ah, ok. ¿Qué tipo de escalas utilizas? Eh, bueno, ahora agarro lo que hago, como te comentaba en la etapa que estoy pasando ahora, más que saber qué escalas de las que estoy tocando, desgloso las armonías, ¿no? Por ejemplo, si tengo un circuito de re menor, sol menor y la séptima, netamente me guío, primeramente qué re menor voy a poner, es el de acá, el sol menor de acá y el la séptima, ¿no? Entonces, mi trabajo de la guitarra, como primera guitarra, en re menor va a ser aquí, este circuito de cuatro, ¿no? Tú sabes que la guitarra se maneja en circuito de cuatro, ¿no? ¿No? Entonces va a ser acá, voy a desglosar todo lo que está en esta armonía, ¿no? Y voy a buscarle un camino para llegar al sol menor, ¿no? Netamente guiándome de la armonía, ¿no? Por ejemplo, empezamos en re menor, sol menor, la séptima, y después un re sexta, ¿no?
yo no estoy pensando la guitarra como escala, sino lo estoy pensando netamente como armonía, ¿no? Claro, estás Entonces, como... al pensarlo así, como que me quito el peso no, tengo que meter en este dominante una escala tal, me quito ese peso encima, ¿no? Y netamente fluyo encima del mar de la armonía, nada más. Ahora, que de ahí salga una escala y que me hayan dicho, oye, esa escala es tal, sí, puede ser, pero no lo pensé así, simplemente lo toqué, porque estaba desglosando la armonía de acá, de acá, de acá. Escojo qué acorde, dónde lo voy a colocar. Si este re menor con fa bajo en fa, por ejemplo, va a ser mi primer re menor, empiezo así, ¿no? Lo puedo combinar con este de acá. ¿No? Entonces trabajo netamente la armonía, la guitarra. No busco escalas, no me complico mucho la vida en ese sentido, ya me la compliqué mucho, ¿no? Entonces, eso me da la prioridad de no tener tanto que pensar en la escala, sino en fluir, ¿no? Entonces empieza una introducción de un vals, por ejemplo. ¿No? Entonces he trabajado varias posiciones de guitarra en ese circuito de re, sol menor y la séptima, ¿no? Netamente basado en las posiciones de la guitarra. ¿No? No pensé en ningún momento que de acá voy a usar tal escala para ir acá, no lo pensé. Simplemente desgloso la armonía que hay. Busco un re menor en tal posición, en esta posición, trato de trabajar toda la guitarra y vuelvo a repetir, el resto juego de luces. Es eso, es lo que hago yo ahora, ¿no? Claro, Es lo que yo hago ahora. espectacular. Sí, es como ver, o sea, Disculpen, más bien estoy con las manos un poco congeladas. no, imagínate, y si estuviesen calientes, Sí. qué miedo, qué miedo. No. No, está espectacular. Gracias por compartir todo eso, más bien. ¿Qué es la música criolla actual y cuáles son sus representantes para ti, no? Oh, ok. La música criolla actual. Definitivamente la música criolla actual estamos en un proceso de asentar, ¿no? Lo que ha habido antes. De ser hijos legítimos de una historia, ¿no? Eh, y bueno, sigue habiendo los grupos todavía, aunque no lo creas. Hay guitarristas que cogen lo tradicional, hay guitarristas que cogen lo moderno. Eh, bueno, los jóvenes de ahora tienen mucha inquietud por aprender la guitarra criolla. Yo creo que la inquietud es por el mismo sonido de la guitarra, esa herencia del trino, ese bordón, y también un poco lo moderno, ¿no? Pero, ¿qué es la música ahorita? Yo creo que estamos buscando el camino para que se pueda escuchar nuestro vals peruano en otros países. Yo creo que los músicos se están centrando o están averiguando para eso, ¿no? Y entre ellos me incluyo también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de poder viajar en muchas giras a país, a Europa, a muchos países, y me di con la sorpresa de que la gente que vive ahí no conoce el vals. Conocen un poco la música negra, que es lo más internacional que ha salido, el festejo, el amor, pero no conocen nuestro vals. Entonces, yo creo que el camino sería y creo que los músicos de ahora están en ese camino, ¿no? De poder aprender todos los códigos y poder llevar nuestro vals fuera del país, ¿no? Que se escuche en grabaciones, que se escuche en presentaciones, en representantes. Entonces, yo creo que esa es la actualidad, ¿no?, actual de la música peruana.
y que tenemos que hacer también, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez estando en Italia, compartiendo con un músico, me fui con Jorge Pardo, habíamos grabado un disco que se llamaba Coimbre, que habíamos hecho música negra y música y unos que otros valses. Entonces el músico italiano me dijo, qué bonita esta música, me dice, se centró en la música negra, pero después dijo, este es el vals, tiene un vals medio, es bien, bien bonito, parece de otro planeta. Dice. Digo palabras textuales que me dijo un músico, un productor músico italiano. Parece, Interesante. es otro, sí, de otro planeta, amigo. Entonces empecé a tocarle, ¿no? Un poco de la música tradicional y un poco de la música, mezclando un poco los dos mundos. Entonces me quedaba mirando el pata, era un bajista, ¿ya? Era un increíble músico. Me quedaba mirando y decía, wow, esto debería escucharse en todo el mundo. Y me hizo la pregunta, ¿por qué no se escucha en todo el mundo? Esa es la pregunta. ¿Por qué, Rey? Me dijo. No le dije. No le di una respuesta total, ¿no? La respuesta posiblemente la sabemos nosotros, ¿no? Pero lo único que le dije es hablarle de mis costumbres, ¿no? De cómo nace esto, cómo nació un bordón, cómo nació esto, y se quedaron maravillados, ¿no? Algo que yo pude ver también afuera es que, y esto sí es un dato muy, muy bueno que creo que no muchos músicos han hablado. Eh, lo que le llamó la atención a varios músicos en todas estas giras que he hecho es la raíz de la música peruana, pero que vino con un aderezo distinto, ¿no? En el caso con mi querido amigo Jorgito, hicimos un disco Coimbre en el cual tocábamos toda la base tradicional, pero habían unos acordes de guitarra distintos en algunas partes. Por ahí salía un sintetizador, por ahí un bajo sin trastes haciendo un cántico, ¿no? Una atmósfera armónica, y de ahí se escuchaba un trino a la vez, ¿no? Bien criollo y un bordón de abajo y un tundete bien puesto, ¿no? Entonces dijo, ¿esto de dónde es? Esto es de Perú, me dijo, qué hermoso, me dijo. Qué bonito, cómo has mezclado el vals, cómo es. Entonces le empecé a contar y le dije que nosotros los peruanos somos los que hemos evolucionado el vals a nuestro estilo. Creo que somos los únicos en el mundo, si mal no me equivoco, porque hasta los venezolanos, los argentinos tocan el vals como viene de Europa, ¿no? Se siente el tundete bien marcado y es bien métrico. Sin embargo, nosotros no, nuestro vals es bien sincopado, ¿no? Es bien pegado a nuestra idiosincrasia, a nuestra alegría, a nuestro folclore, ¿no? Y eso es lo que él se dio cuenta. Pero a la vez me dijo también, si esto no estuviera con un poquito de algo del mundo, aquí no lo escuchan, me dice, ¿no? Entonces lo que le llamó la atención fue la mezcla al productor ese, ¿no? Al músico. Pero quizá tener Entonces de yo dónde creo, agarrarse, ¿no? así es, ¿no? Yo creo que el camino está por ahí. Llevar la música a nuestra aldea como una buena base, pero darle unos pequeños aderezos de world music. Yo creo que es la forma de poder llevarlo afuera, el vals. Que definitivamente nuestro vals es riquísimo. Inglo, Manuel Acosta Ojeda, Takahashi, tenemos una poesía y unas armonías y unas melodías en la música criolla, en el vals, el mundo se quedaría maravillado. Entonces, yo proyecto la etapa de la música criolla ahora en esa búsqueda, ¿no? De poder sacar esto para otros países, ¿no? Claro. Me gustaría que hablemos un poco sobre. ¿Tú arreglaste, produciste este disco con Jorge Pardo? Sí, bueno, en la historia que tenemos con mi querido amigo Jorge es muy bonita porque él es un músico increíble, aparte que es para mí, es uno de los mejores cantantes que tiene el Perú, ¿no? Entonces, él se atrajo mucho a la música criolla, pero primero hizo unos discos con el gran músico y productor Tito Manrique, ¿no? Hicieron un homenaje a Sambo Cabero y a Óscar Avilés. Creo que fue nominado al Grammy incluso, ese disco. Sí, fue nominado al Grammy. Entonces, de ahí le quedó el bichito a Jorge.
de la música peruana, ¿no? Entonces, justamente, él cantaba en La Rosa Náutica, me acuerdo, o, varios años, y él puso La Rosa Náutica, porque lo que se hacía en La Rosa Náutica era música internacional, él puso la música peruana en La Rosa Náutica, ¿no? Para que el extranjero escuchara, ¿no? Entonces, me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Rey? Él me había escuchado tocar en la casa de Yuri Juárez, un gran amigo mío, hermano mío, ¿no? Nos conocimos ahí con Jorge. Y me dijo, pucha, tu guitarra es bacán, ¿no quisieras tocar conmigo en La Rosa Náutica? Ya, bacán, le dije, ¿no? Monstruo, ¿no? Y empezamos a ensayar, ahí empezamos a tocar primero con Dick Miñano, que es un gran percusionista peruano. Pero después Dick tuvo otros compromisos que hacer y entonces llamamos a Arturo Benavides, a Tico, que es un genio de la percusión, ¿no? Y maestro también. Entonces con Arturo Benavides nos quedamos trabajando con Jorge 5 años en la Rosa Náutica. Wow. Entonces intercambiamos códigos, Jorge. Nosotros le dábamos los códigos de la música peruana y él daba los códigos del soul, que era muy típico, que es muy típico de él, ¿no? Entonces ahí se hizo una osmosis tremenda, ¿no? Y ahí nació el disco Coimbre, ahí en la Rosa Náutica, ¿no? Nació el disco Coimbre, cantábamos valses, música negra, panalibios, ya no hacíamos música internacional. Y la gente se quedaba maravillada, de verdad, los extranjeros que iban, ¿no? Escuchar a un cantante que haga soul, blues, dentro de una base de música criolla, ¿no? Era dentro de todo, ahí está el, el equilibrio, ¿no? Entonces, todas esas tocadas que tuvimos, todos esos temas, fueron al disco de Coimbre, ¿no? El disco lo grabamos en un día. Ah, sí, wow. Sí, 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 porque era tanta la química que teníamos con Jorge, con Tico, estañábamos o levantábamos la ceja y sabíamos qué hacíamos. Habíamos llegado a una conexión musical increíble. Entonces fuimos al estudio de Amadeo Gaviria, y agarramos y pusimos play y grabamos un tema por otro, así encima. Así. Grabamos festejo tal, pusimos una lista y no se movió mi guitarra, no se movió ni se editó el cajón. Y Tico tocó incluso cajón y conga a la vez, como si fueran dos músicos, Ujú. ¿no? Y la voz de Jorge tampoco se editó ni se movió, quedó tal cual. A eso le pusimos, ¿cómo se llama? Sintetizadores y bajistas, que ya después en la mezcla y todo eso lo fuimos poniendo, ¿no? Pero Claro. en sí el disco nació así, ¿no? Qué bacán. Coimbre. Y bueno, invito a la gente y a ti también que escuchen el disco, que en realidad yo Lo creo escuché. que sí, hay muchos códigos de lo que se podría hacer, ¿no? No es lo que se debe hacer, sino lo que podría hacerse siempre, ¿no? En la búsqueda de poder buscar un equilibrio, ¿no? Se van a dar cuenta que la base de la música peruana está, pero clarísima, tanto en la percusión y en la guitarra, ¿no? Y están los otros sonidos, en este caso más de soul, del rock, de esto, ¿no? Bueno, entonces el disco nació así y lo grabamos, ¿no? Ya Jorge me había invitado para grabar en Afrodélico un par de temas, que también hice los arreglos ahí de dos canciones, eh, pero no, ¿cuál fue? Ruperta Ajá. y de Bandida, que era un vals, que es un vals, pero yo lo pasé a Bossa Nova, y lo grabamos así. Wow. Ya, entonces ahí me invitó a ese disco, a Frodérico, a grabar dos temas. El disco Frodérico también es increíble. Y el disco Coimbre, que nació también de lo que hacíamos en la Rosa Náutica, ¿no? Qué bacán. Y esas elecciones de incluir estas sonoridades que no se utilizan tanto, quizá como el sintetizador y eso, ¿de dónde partió? Ah, De bueno, esas ti. fueron ideas de Jorge, fueron ideas mías, Ujú. y netamente también en la edición que hacía Jorge en su casa, ¿no? Porque ya llevando el producto en base, Jorge empezaba a poner algunas cosas. Me mandaba los audios, me decía, escucha esto, positivo, le dije, positivo, bien, ¿no? Es un increíble músico, Jorge, de verdad. Aparte de cantante, es un increíble productor, increíble músico. Entonces, se siente, una vez me acuerdo, me fui a
ensayar a la casa de mi gran amiga Elenita Romero y me sacó el disco y me dijo, mira lo que han hecho ustedes, qué bonito, ¿no? Mi hijo, que es músico también, me encanta el disco, ¿no? A mí me gusta esto, y me empezó a decir, este tema me gusta acá, me gusta acá, ¿no? Entonces como que se me empieza a llamar la atención. Artistas que posiblemente no hagan música criolla, pero sin embargo están escuchando los códigos de la música criolla dentro de una u otra forma, ¿no? Ujú. Entonces, Afrodélico, perdón, Coimbre no tuvo una presentación de disco aquí en Lima, aunque no lo creas, más se escuchó en Europa. Fuimos a tocar a festivales con Jorge Lodos, nada más fuimos, y lo presentamos ahí, el disco, en Francia, en Alemania, España, en Italia, en Suiza, ¿no? Para personas que viven ahí, ¿no? Para suizos, para italianos, y les gustó, les fascinó el disco. Me acuerdo que Jorge llevó muchos discos y todos se acabaron, ¿no? Qué bacán. Entonces, se presentó allá, se trabajó allá, pero acá todavía no se ha hecho. Imagino que él ya como productor debe estar viendo una forma de poder presentarlo también. Claro. Pero sí, Mabela Martínez le hizo un programa en el cual ahí tocamos el disco también y le hacen una entrevista a él, Qué ¿no? De bacán. Coimbre. Me gustaría que hablemos un poco de compositores, tanto o sea, a nivel peruano, ¿no? De tanto de antes, los grandes, como quizás los que están haciendo algo actualmente. ¿Quiénes son tus Ujú. compositores que te gustan? O sea, si pudieses hablar un poco así de los que te vuelven loco. Hablaste un poco, ¿no? De Manuel Acosta Ojeda, de Pinglo. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, Pinglo, yo creo que Pinglo y Chabuca, ¿no? Ujú. Partamos todo por ahí, ¿no? Pinglo es increíble. Yo escucho la música de Pinglo y digo, este señor es de otro planeta. No sé cómo hacía esos cambios de tonalidad, esas melodías, definitivamente. Bueno, también fue la influencia de su época, ¿no? Creo Claro. que estaba el foxtrot, la música americana, ¿no? Eh, claro, los compositores, los músicos nos basamos también en las influencias musicales que tenemos en nuestra época. Pero Pinglo y la señora Chabuca Granda, uf, increíbles. Los dos son de mis favoritos, al igual que Manuel Acosta Ojeda, que también es un genio, Manuel Acosta Ojeda, en sus melodías. Cantar a Manuel Acosta Ojeda no es muy fácil, ¿no? Las melodías, los intervalos que tienen y los cambios de armonía son bien complicados tanto para el intérprete cantante o para el acompañante, ¿no? Entonces hay que estudiarlo a Manuel Acosta Ojeda, hay que estudiarlo bastante. Y si todavía ahí hay unas composiciones que ha hecho con el genio de Carlos Jaire, porque los dos tienen composiciones, Claro. ya tú imaginas qué es eso, ¿no? O sea, es una No me pierde. maravilla. Sí, sí. Alguna cosa que yo le escuché una vez al maestro Manuel Acosta Ojeda, y quiero resaltar ese punto, y agarró y dijo, en Argentina, en otros países, componen de a dos, de a tres, hasta de a cuatro, ¿no? Acá en el Perú solamente componen de a dos, pero mayormente componen de uno. Deberíamos juntarnos más para poder componer más, dijo, ¿no? Y eso sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay composiciones que hasta tres, cuatro músicos lo han hecho, ¿no? Sí, ese es un punto como para llevarlo a la actualidad, ¿no? Si es que Importante. hay, pues, hay un compositor que está escuchando esa entrevista o un músico también, es muy importante juntar las ideas, ¿no? Ya olvidarnos un poco de que ya yo hice esto, ¿no? Compartirlo, ¿no? Un poco más. Manuel Acosta Ojeda, Takahashi, ¿no? Tiene Luis composiciones muy Abelardo bonitas. Núñez. Luis Bernardo Núñez, así es, ¿no? Bueno, Cajarillo, un poquito más a lo moderno, ¿no? Cajarillo. Serafina Quinteras, increíble, la señora Serafina Quinteras. Eh, Pablo de los Andes, también es un gran compositor, ¿no? Pablo Casas Padilla. Uf, ya nos demoraríamos un montón en decir de todos los compositores tan buenos que tenemos, ¿no? Claro. Y toda la poesía que se hace o sea, tú escuchas un vals que se llama Humanidad, creo que es de Pablo No soy Casas, ¿sí? entendido de filosofía. A ver, acompáñalo. Si no conoces ese tema, no lo puedes acompañar, Claro, definitivamente. claro. Es maravilloso compositor. Es un regalo lo que tuvimos nosotros, de verdad. Totalmente, sí, no. Es verdad.
Hay que valorarlo, apreciarlo y cultivarlo, Así definitivamente. es, así Sí. es. Modernos, de compositores modernos, no te quiero mentir, sé muy poco. Ujú. No, no conozco muchos que estén ahora componiendo, y si hay alguno, discúlpenme, no los he escuchado. Yo más he escuchado lo antiguo, ¿no? Bueno, no llamemos antiguo, sino lo más clásico y lo más, los nombres que te he mencionado, ¿no? Pero Claro, actuales sí no te podría decir. claro. Bueno, está Olga Milla, por ejemplo, ¿no? Que tú creo que trabajas Ah, con ella. bueno, caramba, Olga, sí, Olguita Mía. Importantísimo. Sí, bueno. Pero ojo, yo cuando tú me dijiste los nuevos compositores, yo me imaginaba más que todo compositores de esta época, No, claro, claro, sí, sí, los sí. jovencitos, esto, ¿no? Me imaginé, Claro, sí, pero Olga Mía, mencionaba Olga Mía, está dentro de los genios que hemos estado hablando, ¿no? claro, Igual Kiri Escobar también, ¿no? claro. Que son contemporáneos con Olga y con Kiri, ¿no? Bueno, Olga, es increíble, Olga Milla. Yo la conocí justamente en la casa de Kiri Escobar, ¿no? Olga estaba con Edmundo, su esposo, cantando un vals. Y vi cómo se desenvolvía Olga con una libertad tremenda en el escenario, porque Olga es así, ¿no? Olga, en el escenario es libre, como todo artista debería ser, ¿no? Entonces me quedé escuchándola. Olga es de los artistas a los cuales tú los escuchas y te quedas parado mirándolos, ¿no? Apreciando su arte. Desde cómo se Totalmente, mueve, cómo canta y todo lo que cuenta, ¿no? claro. Te envuelven, tienen toda Entonces, una performance ella. sí, totalmente. Entonces me acerqué a ella y le dije, Olguita, qué gusto conocerte, que esto, ¿no? Me acuerdo que Miriam Quiñones, una gran amiga, mía, cantante, me la presentó, ¿no? En la casa de Kiri. Y bueno, yo siempre le decía, ¿no? Yo tengo que tocar con Olga Mía, ¿no? Así como una vez también conocí a Kiri Jover y dije, yo tengo que tocar con este señor, o si no, no va a estar tranquilo. Entonces lo mismo pasó con Olga, ¿no? Con Olga Mía. Y bueno, nos reunimos, no recuerdo muy bien el día que nos reunimos todo, pero empezamos a planear un concierto, que fue Ilvanes, que lo hicimos en el Centro Cultural Ureña, ¿no? Mira, Y empezó a sacarme todas sus canciones y dije, wow, wow, bueno, a Olga Mía la tiene que escuchar todo el Perú, dije, ¿no? totalmente, sí, se Sí, tiene que exponer más todo eso. así es. Hemos tenido como, si más no me equivoco, 7 conciertos que hemos hecho con ella, ¿no? Mira, Y ahora estamos también a punto de sacar un sencillo, un tema nuevo de Olga, que ya ella lo promocionará más adelante, seguro. mira, excelente. Justo vi que el otro día posteó que le había hecho un tema a Jair y que ya lo iban a sacar. Ah, Quizás sí, era ese. Estoy ahí que sí, sí, chismeo, sí. chismeo. Tú sabes que te cuento, pues, sí, bueno, no puedo dar más datos porque si no Está Olga me bien, está mata. bien, está bien. Ahí nomás. Tú sabes que una vez en uno de los ensayos que tuvimos con Olga me sacó una partitura de Carlos Jaire, escrita por Carlos Jaire, Mira. de unos panalibios, Ajá. ¿no? Esa es una de las cosas que hacía Olga, por ejemplo, era increíble, ¿no? Mira, tengo esto. Y ahí estaba la melodía de Jaire y la letra abajo. Ujú. No había ni una referencia de audio de esa canción, ni en ningún sitio. Ajá. Solo estaba la partitura y la letra abajo. Caray. Saquémoslo, pues, ¿no? Me dijo. Ok, le dije, perfecto. Empezamos a sacar la melodía, ella empezó a sacar la letra, ¿no? Empezamos a preguntar a algunos conocedores y desempolvamos un tema de Carlos Jaire que nadie había escuchado, que era un panalivio. No recuerdo el título, discúlpame, pero lo tocamos en uno de los conciertos que hicimos con Olga, ¿no? Era un panalivio muy dulce, muy bonito. Entonces, esas cosas tenía Olga, ¿no? Es así, ¿no? Ella no solamente piensa en el artista y lo que ella quiere dar o lo que ella quiere que escuchen de ella, no. Ella es cultura viva. Trata de sacar y demostrarte toda la cultura que tiene tu patria. En todos los conciertos es la base de lo que Olga hace, ¿no? Y por eso que yo soy un fanático tremendo de ella, ¿no? Qué Eh, importante, ¿no? Ser generoso, sobre todo en la música, en el arte en general. así es, Sí, así es. totalmente. Me quedé pensando también en lo que hablabas de esto de los, los compositores que han hecho cosas en, en dúo o en grupos más grandes, ¿no? Sí, definitivamente hay, en Argentina está esto, sobre todo, habían estos dúos que se volvieron muy famosos de poetas y compositores, ¿no? Como que
este intercambio de te mando una letra y le pones música es algo que hasta ahorita se lleva a cabo, ¿no? Y, o Claro. sea, yo he vivido en Argentina, por eso más o menos estoy enterado del tema. eh, y pasa mucho, o sea, vas a un concierto y por ahí te cuentan, mira, ese es un tema nuevo, justo me ha mandado tal poeta una letra, le he puesto música, he hecho una samba, qué sé yo. Es espectacular y si se tiene que hacer y estrechar lazos, ¿no? Y eso, la generosidad también, importantísimo para crecer todos. Claro, tú te imaginarías, por ejemplo, si ahorita los guitarristas que estamos en la música criolla nos juntáramos a tomar un café, bueno, un café entre comillas, ¿no? Nos juntáramos a tomar un café, tres de nosotros nada más. Ujú. Tú sabes, los discos de instrumental que saldrían, te imaginas, Espectacular. hay mucho equipaje que botar negativo, ¿no? Hay mucho me atrevo a decirlo, el ego personal que todo músico tiene, ¿no? Ujú. El miedo a ser, el miedo a ser descubierto en algo. No, eso se trata de compartir. En Brasil, por ejemplo, los guitarristas se juntan de cinco, entre cinco guitarristas y sale una composición, Claro. ¿no? De eso se trata. Yo creo que ese movimiento tenemos que hacer, darnos entre guitarristas, ya, y simplemente toquemos, y van a salir cosas, va a salir un disco, va a salir dos discos, tres discos, ¿no? Ahora es fácil poder grabar las cosas, ya cada músico tiene su home estudio, no, no es complicado como antes. Entonces, yo creo que deberíamos coger ese camino, ¿no? Espectacular, apuntado. Sí, sí, claro, claro que sí, 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 por favor, cuando pase todo esto, esté todo un poco más tranquilo, tenemos que juntarnos, por favor. de todas Este, maneras. excelente. Sí, justo también haciendo el paralelo ahora que hablabas lo de Brasil, siempre, justo lo hablaste hace un rato también, ¿no? Como el lloro y la relación con la música criolla, quizá es como su música criolla, ¿no? A mí me llama mucho la Mm, atención el hecho de cómo allá digamos, tuvo un mismo origen porque en cierto momento estaban las estudiantinas, acá se hacía toda esta música instrumental. ¿Por qué acá se desarrolló mucho más lo vocal y nos olvidamos de estas partes instrumentales y allá el choro sí tuvo un desarrollo hasta el día de hoy totalmente, bueno, no sé, hay cosas vocales, ¿no? Pero en gran parte instrumental. ok. Bueno, lo primero que me viene a la mente es, yo creo que el no tener tan a la mano lo académico, ¿no? Dentro de la música criolla, ¿no? Una vez me acuerdo que me comentaba el maestro Alberto Urquizo y me dijo, de verdad yo los felicito a ustedes, me dijo la nueva generación, porque estudian música y estudian también el género musical criollo, ¿no? A pesar de que no estamos ya en la época de la música criolla, como antes era rentable, todo, sin embargo ustedes apuestan en esto, pero ustedes vienen de estudiar en academias, de estudiar en escuelas, ¿no? Eso es lo que no teníamos nosotros, me dicen. Bueno, en el caso del maestro Quiso sí, lo tuvo, él estudió, pero había guitarristas, la mayoría pues prácticamente no tenían muy a la mano, perdón, lo académico, ¿no? Eh, entonces yo creo que podía ir por ahí, ¿no? El que no se haya hecho más instrumentales, aunque se hizo instrumentales. Yo recuerdo que había instrumentales de Pepe Torres, de Rafael Amaranto, del maestro Carlos Jaire, pero sí, pues no hubo tantos producciones de eso, no hubo tantos, no todos los guitarristas lo hicieron. Yo creo que fue por eso, ¿no? Un poquito lo académico, un poquito, me atrevería a decir también de pensar que la música criolla no solamente es, es festiva, es jolgorio porque es fundamento, sino que también ver la parte profesional, verlo de esa parte, ¿no? Yo soy un guitarrista de música criolla, tengo que tener mis buenas guitarras, buenas cuerdas, cambiadas cada 3 semanas, tengo que irme a estudiar, entonces yo creo que faltó un poco de eso. Un poco de eso. Así como para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes y para que todos sepan también un poco tu discografía, ¿no? ¿Dónde te podemos escuchar, aparte de lo que ya hemos hablado con, este, con Jorge? Ah, claro. Bueno, están, como te digo, los discos de Jorge, que son Afrodélico, Coimbre. Hay producciones.
que poco a poco los voy a colocar en mi canal, que he hecho con Eduardo el Perú también. Hay un disco que hicimos con Eduardo el Perú, hay un tema que fue muy conocido y muy escuchado, que fue Hasta que vuelvas conmigo, que era un tema de Gianmarco que lo pasamos a vals. Entonces ahí toco la primera guitarra, también en discos de Alejandro Lara, en varias producciones de guitarristas tradicionales, de cantantes tradicionales también. Todo ese material lo tengo en mi casa y lo tengo que colgar en el canal, ¿no? Ujú. Puede pasarlo al canal, ¿no? Pero Excelente. sí, Ahí, hay una también con una cantante muy conocida, no recuerdo ahorita el nombre, pero hicimos una producción completa ahí en el estudio de Labdai, ¿no? Sí, hay bastante producciones para poder compartir, ¿no? Poco a poco genial. los voy colgando en mi canal. Genial, ahí les dejo también abajo, les voy a dejar en la descripción del video tu canal para que te sigan, obviamente, ¿no? Y bueno, que también Ahora, comentaste que das clases, así que si deseas pongo tu correo o tu teléfono para que puedan ubicarte. sí, claro. Los que quieran, los que estén interesados en la guitarra criolla, ¿no? Que es una guitarra, tiene un universo increíble, ¿no? Estoy dando pues los cursos de la dinámica y ensamble. ¿A qué me refiero con eso? Justamente cómo poder ensamblar, enseñar los que no conocen la técnica de la guitarra criolla, enseñárselas, y cómo poder irnos a la cancha a trabajar con todos estos conocimientos, ¿no? Claro. Prácticamente mis clases son directa a la vena, ¿no? Trato de que el estudiante tenga todas las armas adecuadas para poder ejercer sus propias producciones o puedan trabajar, ¿no? Claro. Dentro de la guitarra costeña. Entonces, los ensambles tan importantes que es de la segunda guitarra con las primeras guitarras criollas, cómo se deben tocar, cómo se deben ensamblar, una guitarra armónica con una voz, cómo debe trabajar, ¿no? Una guitarra con un cajón, cómo es la conversación. Entonces, todos esos ensambles los tengo yo en partituras y en ejercicios Qué bueno. escritos y los imparto a mis alumnos eh, como dinámicas, las bases también de la rearmonización, que es importante, ¿no? Cómo rearmonizar una melodía, una armonía, y un poco también de instrumentación, si están eh, interesados, ¿no? Como si te das cuenta, doy un poco de todo como para preparar para trabajo, ¿no? Claro, Para el para la vida. trabajo. Muy bien. Así es. Excelente. Ya pues, Rey, ha sido un gusto estar acá contigo, compartir. Muchas gracias por acceder a esta juntada virtual. Y nada, he aprendido un montón. Muchas gracias. Bueno, las gracias a ti, a Mauri, de verdad, es muy, muy importante el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? De esto de las entrevistas, de ponerte a estudiar lo que haces con cada entrevistas, de dedicarte a la guitarra, ¿no? Estar pensando mucho en la guitarra costeña, guitarra criolla. Te agradezco mucho, ¿no? Ese ejemplo deberían seguirlo todos los jóvenes, todos los músicos, ¿no? Este, cualquier momento nos conoceremos, Por favor. estoy muy entusiasmado por eso. Y decirle a los que están estudiando la guitarra que la guitarra criolla, que tienen en sus manos un tesoro, ¿no? Tienen un deber como peruanos de aprender su propia música, tanto lo andino como lo costeño, ¿no? Lo que más elijan hacer es una responsabilidad muy grande, en realidad. Cada cosa que aprendas, cada cosa que grabes, piénsenlo bien, porque son esas cosas, es mucho la responsabilidad. Estamos con una historia muy grande dentro de la guitarra criolla y no se puede ir a menos. Entonces, prepárense muy bien a todos los muchachos que quieran estudiar guitarra, ¿no? Hay muchos guitarristas, está Carlos Cóndor, está muchos guitarristas que están enseñando ahora, estoy yo, ¿no? Entonces, no hay excusas para eso. Y hay un montón de videos para ver, ¿no? Los que quieran conectarse conmigo, puede ser por el inbox de Facebook o bien por mi número telefónico que es el 945-510-321, ¿no? Podemos concertar una cita para clases virtuales
y poder personalizar sus propios clases, ¿no? Genial, Rey. Muchas gracias. Ahí yo dejo todo igual escrito en la descripción para que lo vean. Síganlo al hombre que es espectacular. Y Ok. suscríbanse al canal para apoyar ahí que estamos haciendo estas movidas. Y nos vemos en la próxima.